Tener 3 años. Vivir en un apartamento con un balcón interior con vista a la primera planta. Hay un sofá en el primer piso. Cuando mis padres no están en casa, saltar un piso y medio hacia el cómodo sofá por diversión, aterrizar a salvo sin lesiones. Mamá insiste en que fue un sueño. Tener 8 años. Estar despierto 3 días seguidos jugando Pokémon Ruby. A las 4 de la mañana de la tercera noche, empiezo a ver gente sombra en la pared. Parece que están bailando, así que asumo que son agradables. Me hago amigo de la gente sombra, los guío en sus bailes y me la paso bien. Probablemente solo sean alucinaciones, pero después de eso, nunca me dio miedo la oscuridad porque mis amigos siempre estaban conmigo. Después de mudarnos a una nueva casa ya no eran las mismas sombras espíritus, así que, aunque no les tenía miedo, tampoco nos hicimos amigos. Tener 12. Perder mis bolígrafos todo el tiempo en la escuela, perdí un paquete entero en una semana, así que tomo los bolígrafos que los demás olvidan. Recoger un bolígrafo del piso. No era una de la marca Bic ni nada reconocible, era de plástico transparente, parecía barato así que no le di importancia. Guardarlo en mi bolsillo. Durante la semana siguiente me doy cuenta de que no he perdido este bolígrafo, siempre está en mi bolsillo. Pasan 1 o 2 semanas, todavía tengo el bolígrafo así que decido probar algo. Arrojarlo por la ventana del autobús de camino a casa. Al día siguiente lo tengo en el bolsillo. ¿Qué rayos? Mi cara cuando lo tiré por la ventana del autobús casi todos los días después de eso, y siempre estaba en mi bolsillo cuando llegaba a la escuela al día siguiente. Un día ya no está, lo echo de menos, aunque era una mierda que no escribía ni la mitad de las veces. Durante mi infancia, mi familia fue como una gota de agua en un inmenso río, nunca permanecíamos mucho tiempo en un mismo lugar. Nos establecimos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años, y ahí permanecimos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el desván de mi cerebro que pertenecen a las distintas casas en las que habíamos vivido cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte. Intentar construir una balsa para que flotara en el arroyo que había detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que siguen siendo nítidos como si hubieran sido hechos ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos no son más que sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que sufrí aquella primavera, pero en el fondo sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, de 643 habitantes. Era una estructura grande, sobre todo para una familia de 3 miembros. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que residimos allí. En cierto modo era un desperdicio de espacio, pero era la única casa que había en el mercado en aquel momento, al menos a 1 hora de distancia del lugar de trabajo de mi padre. Al día siguiente de mi 5º cumpleaños, al que solo asistieron mis padres, me dio fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no jugaría y tendría fiebre durante al menos otras 3 semanas. Era un momento horrible para quedarse en cama. Estábamos empaquetando nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de las mías ya estaban guardadas en cajas, por lo que mi habitación estaba vacía. Mi madre me traía soda y libros varias veces al día, que fueron mi principal fuente de entretenimiento durante las semanas siguientes. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando para asomar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Boca Grande. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Boca Grande, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, con diferencia, la más grande. «¿Te pareces a un Furby?», dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Boca Grande se detuvo y me miró perplejo. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes. El juguete. El pequeño robot con las orejas grandes. Puedes acariciarlos y darles de comer, casi como una mascota de verdad. Oh. El señor Boca Grande reanudó su actividad. No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad. Recuerdo que el señor Boca Grande desaparecía cada vez que mi madre pasaba para ver cómo estaba. Me meto bajo tu cama, explicó más tarde. No quiero que tus padres me vean porque temo que no nos dejen jugar más. No hicimos mucho durante esos primeros días.
El señor Boca Grande se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y los dibujos que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en la cara. Tengo un nuevo juego al que podemos jugar. Me dijo. Tenemos que esperar a que tu madre venga a verte, porque no nos puede ver jugar. Es un juego secreto. Después de que mi madre me dejara más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Boca Grande salió debajo de la cama y tiró de mi mano. Tenemos que ir a la habitación que hay al final del pasillo. Me dijo. Al principio me negué, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Boca Grande insistió hasta que acepté. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Boca Grande cruzó corriendo la habitación y empujó con fuerza la ventana, abriéndola de golpe. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era más de 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta jugar a fingir aquí arriba. El señor Boca Grande explicó. Finjo que hay un trampolín bajo esta ventana y salto. Si finges lo bastante fuerte, rebotas hacia arriba como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años con fiebre, por lo que solo una pizca de escepticismo atravesó mis pensamientos mientras miraba hacia abajo, y consideré la posibilidad. Es una larga caída, le dije. Pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, también podrías rebotar como en un trampolín de verdad. Jugué con la idea, imaginándome cayendo por el aire y rebotando hacia la ventana en algo que no veían los ojos humanos. Pero el realista en mí prevaleció. Tal vez en otra ocasión, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría salir herido. La cara del señor Boca Grande se torció, e hizo un gruñido, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices. Dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente el señor Boca Grande llegó con una caja en la mano. Quiero enseñarte a hacer malabares. Dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de empezar a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me van a matar, grité horrorizado de que el señor Boca Grande hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me azotarán y me castigarán durante 1 año. El señor Boca Grande frunció el ceño, tomó la caja de cuchillos y se metió debajo de la cama, donde permaneció el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia se metía debajo de mi cama. Después empecé a tener problemas para dormir. El señor Boca Grande me despertaba a menudo por la noche, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana. Uno grande, uno que no se podía ver en la oscuridad. Yo siempre me negaba e intentaba volver a dormir. Pero el señor Boca Grande persistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana, y me dijo que tenía permiso para salir a pasear. Pensó que el aire fresco me sentaría bien, sobre todo después de tanto tiempo encerrado en mi habitación. Emocionado, me puse mis tenis y troté al patio trasero, anhelando la sensación del sol en mi cara. El señor Boca Grande me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas. Debí de haberlo mirado raro, porque me dijo. ¿Es seguro? ¿Te lo prometo? Lo seguí hasta el comienzo de un camino de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante. Me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino, a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte allí. Volví a casa, preguntándome qué clase de lugar habría más allá de aquel camino. 2 semanas después de conocer al señor Boca Grande, la última carga de nuestras cosas había sido empaquetada en un camión de mudanzas. Yo estaría en la cabina de ese camión, sentado junto a mi padre durante el largo viaje a Pensilvania. Consideré la posibilidad de decirle al señor Boca Grande que me iría, pero incluso a los 5 años, empezaba a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para beneficiarme, a pesar que lo dijera de otra manera. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida de mañana, con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre a punto de correr una maratón que uno que fuera a pasar 2 días sentado sin hacer nada. ¿Muy temprano para ti? Me preguntó. Asentí, y apoyé la cabeza contra la ventanilla, con la esperanza de dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre sobre mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo.
Sé que es duro para ti, con lo enfermo que has estado. Cuando asciendan a papa, podremos asentarnos en un lugar y podrás hacer amigos. Abrí los ojos mientras salíamos de la entrada de la casa. Vi la silueta del señor Boca Grande en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Él se despidió con un gesto lastimero, con un cuchillo en la mano. No le devolví el saludo. Años más tarde, regresé a New Vineyard. El terreno donde estaba nuestra casa estaba vacío, salvo los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se marchara. Por curiosidad, seguí el camino de ciervos que el señor Boca Grande me había mostrado. Una parte de mí esperaba que saltara de detrás de un árbol y me diera un susto de muerte, pero sentía que el señor Boca Grande se había ido, de alguna manera como si hubiera estado ligado a la casa que ya no existía. El camino terminaba en el cementerio de New Vineyard. Me di cuenta de que muchas de las lápidas pertenecían a niños. En junio de este año tuve un sueño realmente extraño. Estaba lúcido, pero estaba viendo cómo se desarrollaba el sueño. Estaba en una especie de fiesta. De repente me encontré con un tipo extraño. Alguien nos presentó y sus ojos se abrieron de par en par en cuanto le di la mano. Me dijo que se llamaba August Pot, que estudiaba lenguas y que necesitaba ayuda de alguien de fuera del sueño. Me dijo que estaba atrapado en el sueño, que se había metido con algo que no debía y que esa cosa lo estaba cazando. Le dije que me hablara en otro momento. Sentí que estaba mintiendo. La cosa es que parecía realmente humano, había tenido sueños detallados antes, pero este tipo tenía un montón de reacciones humanas, podía verlo parpadear, su pelo era graso y también tenía un olor, como a closet de madera viejo. No era un NPC random del sueño. Resulta que busqué en Google August Pot y había un lingüista con ese nombre que estudiaba la lengua gitana. No sabía nada de eso. Además, soy de un país sudamericano, y lo que llamamos gitanos aquí, normalmente son gente sin hogar. No sé nada de su lengua o cultura como para saber de este August. Sin más por el momento, no queda más que agradecer por haber visto el video. Nos vemos pronto y recuerda, la verdad nos hará libres.